Hola a todos, bienvenidos. Vamos a calcular el número de Reynolds para un canal de sección trapezoidal. Para realizar el cálculo debemos primero entender algunos conceptos previos, que son los que muestro a continuación. Dentro de estos conceptos, quizás uno de los más importantes es el tirante del flujo del canal. ¿Por qué? Porque normalmente acá es donde se suele cometer un error de cálculo, ya que algunas personas consideran que el tirante va medido desde la base hasta la parte superior de la sección del canal, y no es así. El tirante únicamente va medido desde la base hasta la superficie del fluido, nada más. Solamente es hasta el nivel donde llega el fluido, que puede ser agua, puede ser aceite o cualquier otro tipo de fluido. Luego tenemos el ancho superficial, que es la distancia o la medición horizontal de la superficie del flujo, obviamente medida en la sección transversal del canal. En este caso representa la letra T. Podemos ver la superficie superior del flujo que está transcurriendo por ese canal. Luego tenemos el área mojada, que en este caso representa el área de color azul, y el perímetro mojado, que es el contorno de la sección del canal, pero que está en contacto con el fluido. En este caso representa la línea roja, porque solamente hasta acá está en contacto con el fluido, ¿no? Esta parte superior no se cuenta y esta parte superior tampoco. Entonces, entendiendo lo que es el área mojada y el perímetro mojado, podemos entender el radio medio hidráulico. El radio medio hidráulico se define como el área mojada entre el perímetro mojado y la profundidad hidráulica, que en este caso no se usa para el cálculo del número de Reynolds, pero es importante de todas maneras entenderlo y saberlo, porque sí se usa en otro tipo de cálculos. La profundidad hidráulica queda definida como el área mojada entre el ancho superficial, del cual ya hemos hablado. Pasando ya a algunos conceptos más básicos, tenemos lo que es el caudal o el gasto hidráulico, que nos indica el volumen de fluido que pasa en una sección, en una unidad de tiempo, en un lapso de tiempo. En este caso, normalmente el caudal se suele trabajar en metros cúbicos por segundo. Luego tenemos la velocidad media, que queda definida como el caudal entre el área y cuyas unidades generalmente se trabajan en metros por segundo. Luego tenemos la densidad, que es una propiedad inherente de todo material y que normalmente se trabaja en kilogramos por metro cúbico. Y finalmente tenemos los coeficientes de viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Para el cálculo del número de Reynolds, lo que normalmente se emplea es el coeficiente de viscosidad dinámica, que está dado en newton por segundo sobre metro cuadrado. Sin embargo, en algunos problemas no nos dan de dato esto, sino nos dan de dato la viscosidad cinemática, lo cual no tendría que causar ningún problema para nosotros, porque existe una relación entre ambos coeficientes, ¿no? Y justamente es esta relación que aparece en la parte inferior derecha, donde me dicen que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad. ¿La densidad de quién? La densidad del fluido, ¿no?, con el cual yo estoy trabajando, que puede ser agua, puede ser aceite, puede ser algún tipo de relave minero o cualquier otro tipo de fluido. Pasando ya al cálculo del número de Reynolds, el número de Reynolds queda definido como la densidad por la velocidad media por el radio medio hidráulico sobre la viscosidad dinámica. De esta manera nosotros calculamos el número de Reynolds para un canal. En nuestro caso vamos a estudiar un canal de sección trapezoidal, pero también puede ser para un canal de sección rectangular, puede ser para un canal de sección circular, de sección elipsoidal, etc. Entonces, para entender mejor, vamos a resolver un ejemplo de aplicación. Este es un ejemplo
del curso de Mecánica de Fluidos 2 de la carrera de Ingeniería Civil, donde nos piden calcular el número de Reynolds en un canal de sección trapezoidal, como podemos ver en la figura. Y nos dan de dato el caudal, nos dan de dato la densidad del fluido, en este caso es agua, la viscosidad dinámica, nos dan de dato los taludes, ¿no?, que son las inclinaciones laterales, y en la gráfica podemos encontrar dos datos más. Uno de ellos es la base del canal y otro de ellos es el tirante del canal, ¿no? Como bien habíamos dicho, el tirante está medido desde la base hasta el nivel superior del fluido, ¿no?, únicamente hasta acá. Entonces, para calcular el número de Reynolds acá, necesitamos saber, ¿no?, los valores numéricos de estas variables. La densidad nos dan como dato directo, nos dicen que es 999.993. La velocidad media no nos dan como dato directo, pero sí podemos calcularla porque la velocidad media es igual al caudal entre el área y el caudal es dato. Únicamente nos faltaría calcular el área mojada. El radio medio hidráulico de igual manera debemos calcularlo. Debemos calcular el área mojada y el perímetro mojado para poder hallar el radio medio hidráulico. Y por último, en el denominador tenemos el coeficiente de viscosidad dinámica, que sí nos lo dan de manera directa, ¿no? Como podemos ver acá es 10 a la menos 3 Newton por segundo sobre metro cuadrado. Bien, entonces una de las primeras cosas que debemos hallar es el área y otra de ellas es el perímetro mojado, ¿no? Calculando esas dos expresiones ya nos sale el problema en sí. Para el cálculo del área, en este caso lo he seccionado en tres áreas: un área triangular, un área rectangular y otra área triangular, ¿no? Ahora bien, ustedes pueden hacer el cálculo del área mojada de manera directa, porque si nos damos cuenta, esto que tenemos sombreado es un trapecio, ¿no? Y el área de un trapecio es base mayor, que la podemos calcular. Tenemos la base menor, que es dato, tenemos la altura, que es dato, entonces podemos calcular el área del trapecio, ¿no?, que sería base mayor más base menor entre 2 multiplicado por la altura, que es 1. Sin embargo, yo he seccionado en tres partes. ¿Por qué? Porque recuerden que muchas veces no solo vamos a trabajar sobre canales trapezoidales, podemos trabajar sobre un canal ya con una sección un poco más compleja. Entonces a nosotros nos sirve ya irnos familiarizando a seccionar mi sección en partes trabajables para mí, entendibles y fáciles de operar. Es por eso que lo he dividido de esta manera. Pero también en este caso se puede calcular de manera un poco más directa. Bien, entonces tenemos de dato esta base, nos falta de dato esta distancia horizontal. Sabemos que en este caso a mí me dan de dato este talud Z1, ¿no? Me dicen que es 0.5. ¿Qué significa que el Z1 sea 0.5? Significa que en una distancia vertical de 1 metro, la distancia horizontal va a ser 0.5. El talud Z2 1.75, ¿qué significa? Que en una distancia vertical de 1 metro, la distancia horizontal va a ser 1.75 metros. Eso es lo que significa el Z1 y el Z2. Ahora, por suerte, a nosotros nos han dado el tirante igual a 1 metro. Quiere decir que este 1 metro es el mismo que está acá, aunque no aparezca en la gráfica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que acá esta distancia vertical va a coincidir con este tirante, ¿no? Por lo tanto, como me dicen que Z1 es 0.5, entonces si esto es 1, esto es 0.5, ¿no? Pero ¿qué pasaría si a mí me dan de dato que el tirante de Y es igual a 2? Entonces lo que debo de hacer es, digo, si este Y es igual a 2, y yo sé que en una distancia vertical de 1 metro, mi distancia horizontal es 0.5, ¿cuánto será mi distancia horizontal cuando mi distancia vertical sea 2 metros? Entonces multiplico por 2 nada más, ¿no?
Pero en este caso no es el caso. En este caso tenemos la suerte de que haya coincidido el tirante con esta distancia, ¿no? 1 metro. Por lo tanto, esta distancia horizontal es 0,5 y de forma análoga, en la parte derecha, esta distancia del Z2 es 1,75 que me dan de dato. Bien, ahora simplemente calculamos las áreas, ¿no? El área 1 sería mi base, esta base de acá, por la altura sobre 2, ¿no? Ahora recordemos que esta línea es paralela a esta línea, por lo tanto son distancias iguales, ¿no? Es decir, la base de A1 sería 0,5, su altura sería 1 y calculamos el área, ¿no? 0,5 por 1 entre 2. Para el caso del área 2 ya es un rectángulo, ¿no? Entonces el área sería base, que es 1,2 multiplicado por la altura, ¿no? Que es 1 metro. Porque sabemos que esta línea es paralela a esta y paralela a esta. Entonces ya tenemos el área de este rectángulo. Y el área 3 nos sale de manera parecida al área 1, ¿no? Calculamos esta base, que es la misma de acá, 1,75, por la altura, que es la misma de acá, 1 metro entre 2. Luego, sumando, ¿no?, las áreas que yo he calculado, las áreas parciales, ya tengo mi área total, que vendría a ser mi área mojada. Ahora vamos a calcular el perímetro mojado. El perímetro mojado, recordemos que es el contorno de la sección del canal, pero que está en contacto con el fluido, ¿no? En este caso, solamente la línea roja está en contacto con el agua, porque me dicen que el fluido es el agua, ¿no? Entonces solamente debo calcular este contorno, ¿no?, que está remarcado de color rojo. Entonces, para calcular eso, tengo dos incógnitas. Yo sé cuánto es esta longitud, es 1,2 metros. Me falta conocer la longitud L1 y la longitud L2. Sin embargo, podemos ver que L1 pertenece a un triángulo rectángulo, ¿no?, y vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, yo puedo calcularlo por el teorema de Pitágoras, ¿no? Un teorema simple pero que nos sirve de mucho. Entonces L1 sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es el primer cateto, y 0,5 al cuadrado, que es el segundo cateto. De esta manera calculamos L1. Lo mismo para L2, ¿no? También lo calculamos mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, mi perímetro mojado sería L1, que ya lo calculé, más la base, que la tengo de dato, más L2, que también lo he calculado. Y nos da un total de 4,334 metros. Eso es mi perímetro mojado. Ahora bien, sabiendo ya cuánto es el área mojada y el perímetro mojado, ya podemos calcular lo que nos faltaba, que era la velocidad y el radio medio hidráulico. En este caso, para mi velocidad media, la obtengo mediante el caudal, que es dato, me lo dan de dato de manera directa, y el área que yo he calculado previamente. Acá es muy importante ver bien las unidades con las que yo estoy trabajando. Puede que el caudal me lo den en litros por segundo y tengo que transformarlo en metros cúbicos por segundo, ¿no?, a fin de poder cancelar estas unidades o poder simplificarlas, ¿no? En este caso las unidades están correctas y simplemente me queda operar. Entonces llego a la conclusión de que la velocidad media es 2,11 metros por segundo, y de la misma manera calculo el radio medio hidráulico, teniendo mucho cuidado con las unidades, porque ya sé cuánto es el área mojada, que ya lo calculé, es 2,325 metros cuadrados, y el perímetro mojado también lo he calculado, que es 4,334 metros. Entonces ya sé que el radio medio hidráulico me sale 0,536 metros, y la densidad y la viscosidad ya las tenía como datos directos, ¿no? Entonces lo único que hago es reemplazar estos datos en mi ecuación. Entonces digo, la densidad ya la tengo, es 999,993, la velocidad media es 2,11, ya lo calculé, el radio medio hidráulico también lo he calculado, está acá, 0,536, y en el denominador tenemos la viscosidad dinámica,
que me la dieron de dato, que es 10 a la menos 3. Y obtengo un número de Reynolds alto, ¿no? Lo cual me indica que es un flujo turbulento. Pero para hablar ya de ese tema, es un tema ya muy extenso, ¿no? Implicaría mayor tiempo explicar. Acá mi intención es que ustedes puedan calcular el número de Reynolds en un canal de sección trapezoidal, ¿no? Únicamente, como calcular teóricamente el número de Reynolds. Bien, ahora, si se dan cuenta, cuando yo calculé el número de Reynolds, no puse las unidades, pero no porque no las haya tomado en cuenta, sino porque yo suelo trabajar las unidades por separado, ¿no? Para tener un mayor orden. Debemos recordar que el número de Reynolds es un número adimensional. Quiere decir que el resultado no me puede salir de repente 100 metros, 100 segundos, 100 kilogramos por metro, no. Estaría mal realizadas mis operaciones. El número de Reynolds tiene que salir sin dimensión. Y por eso, de forma independiente, he operado las unidades. Acá la densidad nos la dieron en kilogramos por metro cúbico aquí, por metros cúbicos, y aquí están sus unidades. La velocidad yo la obtuve en unidades de metros por segundo, aquí están sus unidades. El radio medio hidráulico está en metros. Y abajo en el denominador tenemos la viscosidad dinámica, que me la dan en newton por segundo sobre metro cuadrado, y aquí están sus unidades. Entonces ahora lo que debo recordar es que un newton es la aceleración de un kilogramo, ¿no? Es decir, un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, en vez de newton, yo lo reemplazo por su equivalente, que es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y lo único que me queda es operar. En el caso del numerador, puedo simplificar, ¿no? Tengo m por m, es m al cuadrado, abajo tengo m al cubo, y puedo simplificar, ¿no? Y me quedan metros en la parte de abajo. Los segundos quedan iguales y los kilogramos quedan iguales, sin alterarse. Y en la parte del denominador, de manera análoga, puedo ir simplificando y me doy cuenta que al final me queda kilogramos entre metros por segundo. Entonces, si el numerador y el denominador son iguales, quiere decir que esto sale 1, lo cual me indica que he realizado bien mis operaciones, porque no me está saliendo ninguna dimensión, ¿no? Entonces estoy en lo correcto, ¿no? Mi resultado es correcto, porque me está saliendo adimensional. ¿Qué pasaría si a mí, al operar mis unidades, me sale de repente 1 metro? Quiere decir que yo estoy haciendo algo mal. Eso es un indicador para que yo revise bien mis operaciones. De repente, en el cálculo de la velocidad me equivoqué en alguna unidad, o en el cálculo del radio medio hidráulico me equivoqué en alguna unidad, ¿no? Lo cual no es nuestro caso, porque acá nos está saliendo un número adimensional. Entonces, ya comprobando las unidades, ya puedo afirmar que el número de Reynolds es el número que me acaba de salir. Bien, eso es todo. Y como parte final, les dejo unas fórmulas, entre comillas, para el cálculo de manera directa del número de Reynolds. Para un canal trapezoidal, ojo, solo es para un canal trapezoidal. De repente, cuando el canal ya es rectangular, ya esta fórmula va a cambiar, ¿no? Esta fórmula solo está adaptada para un canal trapezoidal. Entonces, de manera directa, yo puedo reemplazar los datos que me dan. Si a mí me dan como dato el caudal, utilizo la fórmula de arriba. Si me dan como dato la velocidad media, utilizo la fórmula de abajo. Al fin y al cabo, las fórmulas son las mismas. Simplemente lo que he hecho yo es operar, pero ya no conociendo Z1, ni Z2, ni el B, sino operar con variables, nada más. Pero es importante no solo utilizar una fórmula, sino entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? De eso trata la ingeniería. Entender por qué operamos así, por qué realizamos este tipo de cálculos, de dónde proviene eso, ¿no? Y creo que ha quedado claro con el ejemplo de aplicación. Bien, eso es todo de mi parte. Espero que hayan entendido esta parte, esta explicación que es sencilla, y sobre todo que les haya servido. Si les gustó el video,
eh, les agradecería mucho que se suscriban y que le dieran me gusta al video para así yo saber que la información que yo estoy subiendo es útil para ustedes, ¿no? Es útil para su formación universitaria y como futuros ingenieros, ¿no? Y eso me anima también a poder seguir subiendo contenido. Si tuvieran alguna duda respecto a la explicación de este ejemplo que he resuelto, me lo hacen saber en los comentarios y también les agradecería mucho si tienen alguna sugerencia de otro tipo de problema o de otro tema a tratar, ¿no? Que pertenezca a la ingeniería. Y si es de ingeniería civil, mucho mejor.